El aire fresco del atardecer acariciaba el rostro de Manuel mientras se acercaba a la entrada de su ciudad natal. Era un lugar que había dejado atrás hace más de una década, y aunque sus raíces estaban profundamente entrelazadas con cada rincón, sentía que el tiempo había transformado ese espacio familiar en un paisaje casi desconocido. Los edificios, antes llenos de color y vida, habían perdido parte de su brillo. Las calles eran las mismas, pero los rostros que había conocido en su infancia parecían haber dejado solo ecos. Manuel recordaba cómo corrió por esas calles de niño, persiguiendo mariposas y soñando con convertirse en astronauta. Cada esquina traía consigo fragmentos de memorias que se iban entrelazando: la vieja tienda de caramelos donde compraba chicles a granel, el parque donde solía jugar al fútbol con sus amigos, y la casa de su vecina, que era también su mejor amiga. Sin embargo, a medida que avanzaba por la acera desgastada, una sensación extraña lo envolvía. No podía evitar sentir un nudo en el estómago, como si el regreso fuera más pesado de lo esperado. Las luces parpadeantes del letrero "Bienvenidos a San Martín" le dieron la bienvenida. La nostalgia le golpeó con fuerza al escuchar el familiar canto de los pájaros al anochecer y percibir el aroma inconfundible del pan recién horneado que provenía de la panadería a pocos metros. Pero había algo más. Había una ansiedad latente sobre lo que encontraría al reencontrarse con su pasado. ¿Qué sería de aquellos amigos, y qué pasaría si nada era como él lo recordaba? Al caminar hacia el centro del pueblo, Manuel se dejó llevar por los recuerdos, sumido en pensamientos. Se acordó de las noches estrelladas cuando él y sus amigos se tumbaban en el césped para observar las constelaciones, imaginando aventuras intergalácticas y mundos lejanos. Aquellos días parecían tan simples y felices. Ahora todo parecía tan complicado. El eco del pasado reverberaba en su mente mientras anticipaba los reencuentros con viejas caras. En medio del bullicio cotidiano, vio una figura familiar en la distancia, una mujer mayor con canas que sobresalían aún entre sus cabellos castaños oscuros. Era doña Carmen, la dueña del viejo café del barrio. Su corazón dio un vuelco al reconocerla. No había cambiado tanto como él temía. «Manuelito», exclamó doña Carmen con una amplia sonrisa, «¿cuánto tiempo ha pasado?». Él sonrió tímidamente mientras se acercaba a ella para abrazarla. Las palabras fluyeron entre ellos con naturalidad. Rememoraron anécdotas y risas compartidas como si nunca hubieran estado separados. Sin embargo, a pesar del cálido encuentro, Manuel sentía un vacío persistente dentro de sí mismo. La conversación giró en torno a las vidas que habían llevado todos estos años. Algunos amigos se habían mudado o perdido contacto, otros permanecieron pero llevaban vidas distintas. El peso del tiempo parecía haberse acumulado en cada historia compartida. Después de despedirse de doña Carmen con promesas de volver pronto al café, Manuel decidió dar un paseo por el parque donde tantas tardes había reído junto a sus amigos. Al llegar allí vio que muchos cambios habían ocurrido. Los columpios estaban nuevos y pintados de colores brillantes. La fuente central había sido restaurada y lucía llena incluso en este atardecer fresco. Mientras caminaba hacia su lugar favorito bajo un gran roble, sintió el crujir de las hojas secas bajo sus pies como suaves murmullos del pasado llamándolo nuevamente. Se sentó en una banca donde había compartido secretos infantiles y sueños adolescentes. Con los ojos cerrados e inmerso en esos recuerdos dulces pero dolorosos al mismo tiempo, no percibió la silueta aproximándose hasta escuchar una voz suave. «¿Me recuerdas, humano? Soy tu vecina de la infancia», dijo alguien detrás suyo. Manuel abrió los ojos sorprendido y dio vuelta lentamente para enfrentar a quien hablaba. Lo que vio lo dejó sin palabras. Frente a él estaba una figura etérea con rasgos inusuales pero familiarmente reconfortantes. Era ella, su amiga alienígena perdida entre sus recuerdos infantiles. Manuel se quedó boquiabierto al reconocer a su antigua vecina, con el corazón latiendo rápidamente. Sin embargo, antes de poder formular una pregunta, la alienígena lo miró con ojos que parecían conocer su historia mejor que él mismo, pero en ese momento, aún estaba atrapado en la maraña de recuerdos y emociones que lo rodeaban. Decidió tomar un respiro profundo y dejar que las memorias fluyeran. Se levantó lentamente de la banca y comenzó a pasear por el parque, cada paso resonando con ecos del pasado. A su alrededor, los árboles frondosos que habían sido sus cómplices en juegos infantiles ahora parecían más grandes y altos. Quizás era él quien había cambiado. Las risas de los niños jugando en el área de juego se mezclaban con el canto de los pájaros, creando una banda sonora nostálgica que lo transportaba a aquellos días despreocupados de su niñez.
Se detuvo frente a la vieja fuente del parque, donde tantas veces había ido a refrescarse después de correr bajo el sol ardiente. El agua brotaba con un murmullo relajante y Manuel recordó cómo solía hacer volar pequeñas barcas de papel en su superficie. Los arcos de agua chispeante eran como los sueños que alguna vez tuvo, llenos de vida pero difíciles de atrapar. Miró a su alrededor y notó cómo la fuente había sido renovada, lucía moderna y brillante, un símbolo del cambio constante que había transformado su hogar. Decidido a explorar más, continuó avanzando hacia la calle principal. Allí, las tiendas familiares habían dejado paso a cadenas comerciales relucientes. La antigua librería donde pasaba horas hojeando cómics fue reemplazada por una tienda de tecnología abarrotada de gadgets brillantes. Manuel sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que muchos lugares significativos se habían perdido en el camino del progreso. Mientras caminaba, algunos rostros conocidos empezaron a salir del pasado. Se cruzó con Javier, un antiguo compañero del colegio que ahora lucía canas prematuras y una sonrisa amable. Se detuvieron para charlar brevemente sobre sus vidas. Javier le contó sobre sus hijos y cómo habían heredado sus travesuras infantiles. Manuel sonrió mientras escuchaba. Pero no pudo evitar sentir un vacío al ver cómo todos habían seguido adelante mientras él había estado ausente. ¿Y tú, qué has estado haciendo?, preguntó Javier con curiosidad genuina. Regresé para encontrarme con mis recuerdos, respondió Manuel casi sin pensar. Javier frunció el ceño antes de despedirse rápidamente y continuar su camino. La conversación dejó a Manuel sintiéndose más solo que nunca. Era como si cada encuentro reafirmara lo lejos que había estado durante tanto tiempo. Al girar la esquina, llegó a la heladería donde pasaba las tardes calurosas degustando bolas de helado junto a sus amigos. La fachada había cambiado, ahora era más moderna con colores vibrantes y luces parpadeantes que invitaban a entrar. Sin embargo, el aroma familiar del dulce helado todavía flotaba en el aire y le trajo sonrisas involuntarias mientras recordaba las competiciones amistosas por ver quién podía comer más rápido sin reírse. Entró impulsivamente y se acercó al mostrador. La joven detrás de él le ofreció varios sabores nuevos que no existían cuando él era niño. Después de pedir un clásico sabor vainilla, se sentó en una mesa junto a la ventana para observar el ir y venir del pueblo. Su mirada se perdió entre los transeúntes, parejas caminando tomadas de la mano, grupos de amigos riendo ruidosamente y niños corriendo detrás de sus padres, ajenos al tiempo que corría implacable. Era un retrato vibrante de vida cotidiana pero también un recordatorio contundente del paso inexorable del tiempo. De repente, algo lo sacudió fuera de sus pensamientos. La risa clara e infantil resonó entre las mesas colindantes como una melodía reconfortante. Levantó la vista justo cuando varios niños pasaron corriendo cerca suyo, uno incluso tropezó cerca del lugar donde estaba sentado, con una mezcla extraña entre melancolía y alegría. Manuel recordó aquellos momentos simples pero significativos compartidos con amigos en ese mismo lugar, tirarse bolas de nieve o jugar al escondite hasta caer exhausto sobre el césped verde. El sonido familiar le dio valor para seguir explorando más allá del restablecimiento físico del lugar. Quería encontrar esos fragmentos perdidos no solo en objetos físicos sino también conectar nuevamente con las personas que alguna vez fueron parte fundamental de su vida. Mientras tanto, aún resonaba en su mente aquella voz extraña: ¿me recuerdas, humano? Sintiendo una mezcla indescriptible entre ansias e incertidumbre por descubrir qué significaría ese reencuentro inesperado con su vecina alienígena, decidió dar otro paso hacia adelante. Manuel continuó su paseo por la vecindad, el eco de la risa infantil aún resonando en su mente. Al girar una esquina, se encontró frente a la entrada de su antigua casa, la misma donde había crecido y compartido innumerables aventuras con su vecina. La fachada seguía en pie, pero presentaba un aire de abandono. Las flores que solían adornar el jardín estaban marchitas y la pintura de la puerta estaba descascarada, como si el tiempo hubiera decidido pasar de largo sin mirarla. Mientras observaba el lugar, un murmullo suave captó su atención. Al volver la vista hacia la acera, vio a alguien que parecía estar observándolo. Era una figura alta y delgada, cubierta por una capa brillante que reflejaba los destellos del sol. Manuel frunció el ceño, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y desasosiego. La figura se acercó despacio, como si lo hubiera estado esperando. Al acercarse, Manuel notó que los rasgos del extraño eran inusuales. Su piel tenía un tono azulado y sus ojos, grandes y luminosos, parecían destellar con una inteligencia profunda.
cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura sonrió. ¿Me recuerdas, humano? Soy tu vecina de la infancia, dijo con una voz musical que resonaba como un eco. Familiar, Manuel quedó helado, su corazón latía con fuerza mientras buscaba palabras que se negaban a salir, no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que después de tantos años se encontrara frente a frente con ella? Su mente viajaba rápidamente al pasado, recordando las tardes bajo el sol, cuando ella le enseñó a construir cohetes de papel y a soñar con las estrellas. Eres Larra, exclamó finalmente, sintiendo que una oleada de recuerdos inundaba su ser. La alienígena asintió con una sonrisa amplia que iluminó sus ojos. Sí, he vuelto, respondió ella. He tenido que aprender mucho sobre tu especie desde que me fui, pero nunca olvidé nuestras aventuras. Manuel luchaba entre la incredulidad y la alegría. No solo había encontrado a su amiga de la infancia, sino que también era un ser de otro mundo. Sin embargo, una cortina de confusión le cubría la mente. ¿Por qué? Había regresado. Lyra, ¿por qué tienes este aspecto?, preguntó, señalando su piel azul y rasgos distintivos. He estado haciendo investigaciones en mi planeta, explicó con seriedad. Aprendí a adaptarme a los entornos y costumbres humanas para poder regresar aquí y entender mejor cómo nos conectamos emocionalmente. Mientras hablaba, Manuel recordó cómo siempre había considerado a Lyra como alguien diferente, era más que solo su amiga extraterrestre. En su infancia, ella había representado el misterio y la maravilla del cosmos. Ahora, esos mismos sentimientos volvían con fuerza. Pero, ¿por qué ahora?, inquirió Manuel, sintiéndose cada vez más bombardeado por preguntas. Lyra dio un paso adelante y su expresión se volvió seria. He vuelto porque hay algo importante que necesito compartir contigo, dijo. Hay un riesgo inminente para ambos mundos y creo que tú puedes ayudarme a entenderlo mejor. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esos eran asuntos de ciencia ficción que solo había visto en películas. Sin embargo, su conexión con Lyra era real y palpable. Una parte de él deseaba sumergirse en ese nuevo misterio. ¿Qué riesgo?, preguntó, cruzando los brazos mientras trataba de procesar lo que pasaba. Ella lo miró intensamente. Hay fuerzas en movimiento en mi planeta y en el tuyo que buscan interferir en nuestra historia compartida. Debemos unir nuestras habilidades para proteger lo que hemos conocido desde niños. Las palabras de Lyra resonaron en su pecho. Proteger lo que hemos conocido. Eso significaba algo importante para él. Era una llamada a no solo recordar su pasado juntos sino también a actuar por un futuro incierto. Con determinación renovada, Manuel asintió lentamente. Está bien, respondió con firmeza. Estoy contigo en esto. El aire entre ellos se cargó de energía inesperada, como si una chispa hubiera encendido algo dentro de Manuel. Finalmente estaba cerrando una brecha. No solo regresaba físicamente a su hogar, sino también emocionalmente al lado de alguien que siempre había sido parte fundamental de su vida. La ciudad se extendía ante ellos como un lienzo lleno de posibilidad. Junto a Lyra podría encontrar respuestas no solo sobre el peligro inminente, sino también sobre sí mismo y la conexión universal entre seres tan diferentes pero tan cercanos. Al final del día, juntos se adentraron en el misterio que les esperaba entrelazando sus destinos nuevamente. Manuel y Lyra comenzaron a caminar por las calles de su infancia. El aire se llenaba de un silencio expectante. A medida que avanzaban, la alienígena sonrió, como si estuviera disfrutando de un secreto oculto tras sus recuerdos. Recuerdo el verano en que construimos nuestro cohete de papel, dijo Lyra, su voz suave y nostálgica. Pasamos horas en el parque, tratando de hacerlo volar. Manuel se detuvo en seco. La imagen de aquel cohete improvisado, hecho con cartulina y cinta adhesiva, regresó a su mente. Se recordó a sí mismo, sentado en el césped con Lyra, trazando planos y riendo. Mientras competían para ver quién podía lanzar el cohete más alto. Sí, exclamó él, y recuerdo cómo terminó estrellándose contra el árbol. Ambos rieron, y Manuel sintió que una chispa de alegría lo atravesaba. Era como si ese momento hubiera viajado a través del tiempo, reviviendo la conexión que una vez compartieron. Tú siempre fuiste mejor en construir cosas, continuó Lyra, yo solo sabía cómo hacer que se lucieran. Pero nunca olvidé cómo me enseñaste a volar mi primer cometa. Esa referencia hizo que Manuel recordara otra aventura, una tarde soleada en la que habían corrido por el campo, dejando que sus cometas danzaran en el viento. La risa de Lyra resonaba aún en sus oídos mientras el hilo se entrelazaba y desenredaba entre ellos. A veces me pregunto qué habría sido de nosotros si no te hubieras ido tan pronto,
dijo Manuel, la melancolía filtrándose en su voz. Lira lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Tuve que regresar a casa antes de que pudiera aprender todo lo que quería sobre tu mundo, pero cada recuerdo que compartimos ha sido un faro para mí en el espacio, confesó ella. Siempre he guardado nuestros momentos juntos en mi corazón. Esa declaración hizo que Manuel sintiera algo profundo dentro de él, un anhelo por recuperar no solo la amistad sino también todos esos momentos perdidos. ¿Recuerdas cuando intentamos hacer una trampa para atrapar a los duendes del jardín?, preguntó Manuel, incapaz de contener una sonrisa. Lira soltó una risa melodiosa que resonó con añoranza. Sí, usamos flores y hojas secas como cebo, creímos ciegamente en su existencia, me fascinaba cómo podías creer en lo imposible. Manuel asintió, recordando cómo esa creencia infantil había alimentado su imaginación y los había llevado a crear un mundo donde todo era posible. En ese espacio compartido, eran exploradores y aventureros sin límites. Mientras caminaban, la conversación fluyó hacia otros recuerdos, las noches estrelladas tumbados en el suelo del parque, soñando con viajar al espacio, las historias que inventaban sobre planetas lejanos y criaturas fantásticas, incluso las promesas de nunca olvidar uno al otro. Cada reminiscencia despertaba sentimientos olvidados, añadiendo capas a su conexión. De repente, Lira se detuvo frente a un viejo árbol que se alzaba orgulloso en el parque. Su tronco estaba cubierto de marcas de un tiempo pasado. Algunas eran las iniciales grabadas por ellos dos cuando eran niños. Mira esto, dijo Lira, señalando las marcas. Aquí está nuestra promesa. Manuel se acercó, su corazón palpitando ante la vista familiar. Las letras todavía eran legibles. M más L igual a siempre. Nunca pensé que volvería a verlo, susurró él, sintiendo una oleada de nostalgia inundar sus sentidos. Lira sonrió con dulzura mientras tocaba la corteza del árbol como si fuera una puerta hacia su pasado compartido. Es un recordatorio de todo lo que hemos vivido juntos, dijo, y ahora estamos aquí nuevamente. El instante se volvió denso con emociones. La conexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca, era como si los años de separación se desvanecieran, dejando solo la esencia pura de la amistad intacta. A veces siento que nuestras vidas están entrelazadas más allá del tiempo y el espacio, añadió Lira con sinceridad, y necesito que recuerdes eso mientras enfrentamos lo que venga. Manuel miró a Lira, encontrando consuelo en su mirada profunda y sabia. Por primera vez desde su regreso, sintió un propósito renovado, no solo debía proteger su hogar sino también honrar los recuerdos que habían forjado juntos. Con un nuevo sentido de determinación y unidad, continuaron su camino por las calles conocidas, listos para enfrentar los desafíos que les esperaban. Apoyados por los recuerdos inquebrantables de una niñez compartida, mientras caminaban por el parque, la conversación fluyó con naturalidad entre Manuel y Lira, llevándolos a recordar momentos de su infancia. Sin embargo, había un tema que aún no había sido abordado y que comenzaba a pesar en el aire a su alrededor. Manuel sintió que era el momento adecuado para preguntar, Lira, ¿por qué realmente has vuelto? Dices que hay un peligro, pero ¿cuál es tu verdadera misión aquí?, preguntó con tono serio. Buscando respuestas, Lira lo miró con ojos profundos y pensativos. Se detuvo frente a un pequeño estanque, las ondas del agua reflejaban la luz del sol, creando destellos que parecían bailar alrededor de ellos. Después de unos momentos de silencio, finalmente se decidió, mi gente ha estado observando a los humanos desde hace siglos, comenzó, su voz suave pero firme. Nuestro planeta ha experimentado muchas crisis al igual que el tuyo, sin embargo, hemos notado algo singular en los humanos. Su capacidad para sentir emociones intensas y conectar entre sí de formas que a veces no comprenden. Manuel escuchó atentamente, intrigado pero algo confundido. ¿Emociones?, murmuró. ¿A qué te refieres exactamente? Los humanos sienten amor, tristeza, alegría y un sinfín de otras emociones, que pueden ser tanto hermosas como devastadoras, explicó Lira. Estas emociones son clave para el equilibrio no solo en tu planeta sino también en el universo. Mi misión es aprender más sobre ellas para comprender cómo pueden afectar positivamente nuestro desarrollo como especie. La revelación le dejó un nudo en el estómago a Manuel. Nunca había pensado en sus emociones como algo tan significativo fuera de su propia experiencia. Pero, ¿cómo planeas hacer eso?, preguntó con curiosidad. Lira respiró hondo antes de continuar. He sido enviada aquí como parte de una investigación intergaláctica. Debo documentar cómo interactúan las emociones humanas entre sí y cómo influyen en sus decisiones diarias.
La forma en que amas a tus amigos o cómo te duele perderlos tiene repercusiones mucho más grandes de lo que imaginas, un escalofrío. Recorrió la espalda de Manuel al darse cuenta de la magnitud de lo que Lira estaba sugiriendo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué regresar específicamente a buscarme? Lira sonrió tristemente. Porque fuiste una parte fundamental de mi entendimiento inicial sobre los humanos. Nuestros juegos y sueños me enseñaron sobre la esperanza y la amistad cuando apenas comprendía lo que significaban esas palabras. El corazón de Manuel se ablandó al escuchar esto. Su propia niñez había tenido más impacto del que jamás había imaginado. Todo lo que compartimos, esas aventuras, eran más importantes de lo que creíste, dijo Manuel, sintiéndose vulnerable al recordar esos días felices. Lira asintió, exactamente. Y ahora está ocurriendo algo perturbador en ambos mundos. La facilidad con la cual los humanos pueden caer en la desesperanza y el odio está afectando la estabilidad emocional del cosmos. Necesito a alguien como tú para ayudarme a entenderlo desde dentro. Manuel frunció el ceño ante esa revelación. ¿Te refieres a que hay fuerzas tratando de sembrar discordia? Lira afirmó con su mirada intensa. Así es, hay entidades que buscan explotar esas emociones negativas para sus propios fines, y tú puedes ser mi enlace al mundo humano. Alguien que puede ayudarme a ver las cosas desde otra perspectiva mientras descubrimos cómo enfrentarlo juntos. La gravedad de sus palabras caló hondo en Manuel. De repente, las simples aventuras de su niñez parecían estar conectadas con algo mucho más grande y complejo. Las travesuras infantiles ahora servían como una base sólida sobre la cual construir una lucha significativa por proteger no solo su hogar sino también el equilibrio emocional del universo. Con renovada determinación, Manuel miró a Lira a los ojos. Estoy contigo en esto, declaró firmemente. Vamos a descubrir cómo proteger lo que hemos querido siempre y luchar contra cualquier cosa que intente dividirnos. Sonriendo ante su compromiso, Lira tomó su mano. Juntos sentían la energía fluir entre ellos. Como si una antigua conexión cósmica estuviera revitalizándose justo entonces, sin mirar atrás ni dudar, comenzaron a caminar hacia adelante, listos para enfrentar lo desconocido mientras se sumergían en un nuevo capítulo lleno de desafíos pero también lleno de esperanza y camaradería profunda. Mientras caminaban por un sendero arbolado, el aire fresco de la tarde los rodeaba, y las hojas susurraban en un lenguaje antiguo. Manuel y Lira se detuvieron en un claro donde la luz del sol se filtraba a través de las ramas, creando un ambiente casi mágico. Era el lugar perfecto para profundizar en la conversación que habían comenzado. Lira, ¿qué es lo que realmente significa recordar?, preguntó Manuel, sintiendo la necesidad de comprender no solo su propia experiencia, sino también la perspectiva de su amiga alienígena. Lira lo miró con curiosidad antes de responder. Para nosotros en mi planeta, recordar es como un archivo vibrante que guardamos en nuestro ser, es más que solo imágenes o sonidos. Son las emociones y las lecciones que aprendemos de esas experiencias. Cada recuerdo que tenemos nos moldea y nos ayuda a crecer. Manuel meditó sobre sus palabras, le parecía tan simple y, al mismo tiempo, tan profundo. Pero aquí en la Tierra, recordar puede ser complicado, dijo él. A veces los recuerdos son dolorosos y otros momentos son simplemente felices. No siempre podemos elegir qué recordar. Es cierto, asintió Lira. Pero incluso los recuerdos dolorosos tienen un propósito, te enseñan sobre el amor, la pérdida y lo que significan las conexiones interpersonales. Sin esos momentos difíciles, no podrías apreciar plenamente la alegría de los buenos recuerdos. Manuel sintió que una carga se levantaba ligeramente de sus hombros al escuchar eso. Recordó aquellos días enteros pasados con Lira, riendo y soñando sin límites. Esos momentos habían sido sencillos pero inmensamente significativos. Me doy cuenta de que a menudo me aferro a mis recuerdos de infancia como si fueran tesoros, dijo Manuel. Reflexionando, en parte, porque esos momentos son lo único que parece constante en un mundo que cambia tan rápidamente. Lira frunció el ceño pensativamente. El cambio es parte de la vida, Manuel. Pero lo importante es cómo esos recuerdos te guían hacia adelante. Si te aferras demasiado a ellos, corres el riesgo de perderte lo que está por venir. ¿Y cómo sabes qué dejar ir y qué conservar?, preguntó él, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. Escucha tu corazón, respondió ella con serenidad. Las emociones son indicadores poderosos. Si algo te hace sentir vivo y conectado, vale la pena recordarlo y atesorarlo, pero si algo te ancla o te causa dolor constante, quizás sea hora de liberarlo. Las palabras de Lira resonaron profundamente en Manuel.
Podía sentir cómo su perspectiva sobre sus propios recuerdos comenzaba a transformarse. Hasta ese momento había visto su pasado como una carga en ocasiones, pero ahora comenzaba a vislumbrar un nuevo significado. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Manuel con un tono nostálgico. ¿Qué pasa con nuestras memorias compartidas? Lira sonrió suavemente. Esas memorias son parte de nuestra conexión duradera. Nunca olvidaré los días que pasamos juntos, son un vínculo especial entre nuestros mundos. Pero también debemos crear nuevos recuerdos mientras enfrentamos estos desafíos juntos ahora, Manuel. Asintió lentamente, comprendiendo que su relación con Lira no era solo un eco del pasado, podía ser una fuente de fortaleza mientras navegaban por el presente. Entonces, ¿quieres decir que cada nuevo desafío puede convertirse en una nueva memoria?, preguntó él. Exactamente, respondió Lira con brillo en sus ojos. Cada experiencia vivida juntos nos hará más fuertes y nos permitirá enfrentar cualquier obstáculo que se nos presente. El aire entre ellos parecía vibrar con energía renovada mientras absorbían esa realidad compartida. Era un recordatorio poderoso de lo que significaba estar conectados, no solo a través del tiempo sino también a través del espacio emocional. Manuel sonrió al darse cuenta de que su vida había tomado un giro inesperado hacia algo mucho más grande que él mismo. Ahora estaba involucrado en una misión cósmica con su amiga alienígena. Estoy listo para crear nuevos recuerdos contigo, dijo finalmente. Vamos a enfrentar esto juntos y ver qué maravillas nos esperan, Lira. Extendió su mano hacia él, y ambos la tomaron firmemente como si sellaran un pacto antiguo pero renovado. Mientras continuaban su camino hacia lo desconocido, sabían que cada paso sería una oportunidad para recordar no solo quiénes eran sino también quiénes podían llegar a ser juntos en este vasto universo lleno de posibilidades infinitas. A medida que avanzaban por el sendero, una mezcla de emociones comenzaba a aflorar en Manuel. Se sentía atrapado entre el deseo de reconectar con Lira y él miedo a abrirse de nuevo a alguien que había sido parte integral de su infancia, pero que ahora parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Los recuerdos de sus días juntos estaban llenos de inocencia y alegría, pero la realidad del presente lo empujaba a cuestionar si debería permitir que esa conexión resurgiera. Mientras Lira hablaba sobre su misión y la importancia de las emociones humanas, Manuel se perdió en sus pensamientos. Parte de él anhelaba volver a experimentar esa conexión pura que había compartido con ella, pero otra parte tenía miedo de lo que significaría abrir su corazón nuevamente. La vida adulta había sido dura, y a menudo se encontraba cerrándose emocionalmente para protegerse. Era sabio arriesgarse a sentir esa vulnerabilidad otra vez. Manuel, la voz suave de Lira lo sacó de su ensimismamiento. ¿Qué piensas? Él la miró y vio la preocupación en sus ojos. Solo, estoy tratando de entender, respondió, sintiendo la presión en su pecho. Volver a estar cerca de ti, después de tantos años, es como revivir algo que creí perdido para siempre, pero ahora también estoy consciente del peligro que enfrentamos. No sé si puedo manejar ambas cosas. Lira se acercó un poco más, su presencia cálida y reconfortante, como un faro en la oscuridad. No tienes que manejarlo solo, le aseguró, estamos juntos en esto. La conexión emocional no es solo un añadido. Es una parte esencial de nuestra fortaleza. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda ante sus palabras. Era cierto, siempre se habían apoyado mutuamente. Recuerdos de risas compartidas y sueños inalcanzables regresaron a él con fuerza, pero la sombra del miedo a perder esa conexión de nuevo lo abrumaba. ¿Pero y si me lastimas?, preguntó él con voz temblorosa. Y si esto termina mal, no estoy seguro de si puedo soportar eso. Lira lo miró fijamente, su mirada penetrante casi pareciendo leer sus pensamientos más profundos. Todo en la vida implica riesgo, respondió finalmente, pero no podemos permitir que el miedo al dolor nos impida experimentar el amor y la conexión. Sin esos riesgos, nuestra existencia sería vacía. Manuel respiró hondo, procesando sus palabras. Sabía que Lira tenía razón. Había aprendido mucho sobre los riesgos y recompensas a lo largo de los años, pero nunca antes había tenido una conexión tan pura como la que había compartido con ella. ¿Cómo puedes ser tan segura?, preguntó, buscando respuesta en sus ojos brillantes. Ella sonrió suavemente, porque he estado esperando este momento durante mucho tiempo. Mis recuerdos contigo son un refugio para mí y una fuente de inspiración para enfrentar los desafíos que vienen, y sé que tú también has guardado esos momentos especiales. Las palabras resonaron profundamente en Manuel. Sabía que su amistad significaba mucho para ambos. A pesar del miedo, sentía como el vínculo entre ellos crecía más
fuerte al recordar todo lo que habían compartido. Tienes razón, dijo finalmente, su voz llena de resolución. Tal vez he estado escondiéndome detrás del miedo demasiado tiempo. Estoy listo para aceptar esta conexión nuevamente. Lyra sonrió, su rostro iluminándose con felicidad al escucharlo. Entonces enfrentaremos esto juntos. Cada desafío que venga solo nos hará más fuertes si lo enfrentamos unidos. Manuel sintió una oleada de gratitud hacia ella por haberlo llevado a este punto, donde podía abrirse a nuevas posibilidades sin dejar que el pasado lo limitara. Sabía que no iba a ser fácil, los riesgos aún existían, pero había algo liberador en permitir que sus emociones fluyeran libremente. Con determinación renovada, extendió su mano hacia Lyra, quien tomó la suya con confianza. Vamos a hacer esto, dijo Manuel con una sonrisa. Juntos, mientras continuaban su camino por el sendero arbolado, sintieron una nueva energía fluir entre ellos. Era la promesa de nuevas aventuras y recuerdos por crear, así como la certeza de una conexión profunda e inquebrantable que serviría como puente entre sus mundos y corazones. Con cada paso hacia adelante, Manuel dejaba atrás sus temores y abrazaba la oportunidad de construir algo mucho más significativo junto a Lyra. Mientras Manuel y Lyra continuaban su paseo por el sendero, la atmósfera de confianza y compañerismo se intensificaba. Sin embargo, la gravedad del mundo que los rodeaba comenzaba a pesar en el aire, como si una tormenta inminente acechara en el horizonte. Manuel, comenzó Lyra, su voz haciéndose más seria. Hay algo más que necesito que sepas. Lo que he estado investigando no es solo sobre emociones. Hay un peligro real que amenaza tanto a los humanos como a mi especie. Manuel se detuvo, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. ¿De qué tipo de peligro hablas?, preguntó, la preocupación apoderándose de él. Lyra respiró hondo antes de hablar, su rostro reflejando la urgencia de la situación. En mi planeta hemos detectado una fuerza oscura que busca manipular las emociones humanas. Esta energía negativa puede ser capaz de crear caos tanto aquí en la Tierra como en mi mundo. Ellos se alimentan del dolor y la tristeza de los humanos, lo que podría llevar a una crisis interplanetaria. Las palabras de Lyra resonaban en la mente de Manuel, utilizando un lenguaje que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Sin embargo, no había duda del brillo serio en sus ojos. Ella creía en lo que decía. Si logran controlar las emociones humanas, no solo afectará a tu especie, sino también a la mía. Necesito tu ayuda para prevenirlo, dijo Lyra, su mirada intensa transmitía una mezcla de miedo y determinación. Manuel sintió una mezcla de sorpresa y temor. La idea de un peligro tangible lo impactaba. Había pasado años tratando de entender su propia vida y sus emociones, y ahora se encontraba ante una amenaza que podía alterar todo lo que conocía. ¿Y cómo planeas enfrentarlos?, preguntó Manuel, con la mente acelerada. Lyra lo miró con confianza. He estudiado sus patrones y sé que tienen un punto débil, su incapacidad para comprender verdaderamente las emociones complejas como el amor y la esperanza. Necesitamos unir nuestra comprensión y experiencias para crear una defensa emocional. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que deberíamos conectar con otras personas?, preguntó Manuel, tratando de asimilar la información. Exactamente, respondió ella, si podemos reunir a un grupo de personas para ayudarles a comprender sus emociones y fortalecer esos lazos, podemos crear un escudo protector contra esta energía negativa. Juntos seremos más fuertes. Manuel sintió que una chispa de determinación comenzaba a encenderse dentro de él. Aceptar este reto junto a Lyra no solo significaba revivir su antigua amistad, sino también hacer algo significativo por el mundo. Estoy contigo en esto, declaró con firmeza. Juntos, podemos ayudar a las personas a conectarse y luchar contra esta amenaza. La expresión de Lyra se iluminó al escuchar su compromiso. No solo se trata de nosotros. Cada conexión emocional que ayudemos a forjar puede cambiar el rumbo de este conflicto. No subestimes el poder de la unidad. Mientras continuaban hablando, Manuel comenzaba a visualizar el camino por delante. Podían organizar encuentros donde las personas compartieran sus historias y emociones, aprendiendo unos de otros y creando un espacio seguro donde las conexiones florecieran. La idea llenó su corazón de esperanza. Tendremos que ser estratégicos, dijo Manuel mientras pensaba en cómo podrían llevar a cabo su plan. Tal vez podríamos empezar desde el parque donde solíamos jugar. Allí podemos reunir a nuestros antiguos amigos y posiblemente atraer a otros. Es un excelente punto de partida, respondió Lyra, asintiendo con entusiasmo. También deberemos preparar actividades diferentes,
algo que fomente la participación activa y el intercambio emocional. Con cada nueva idea, el futuro comenzaba a tomar forma en sus mentes. Ya no eran solo dos amigos recordando un pasado compartido, eran aliados en una misión más grande que ellos mismos. Mientras su relación florecía nuevamente, el propósito compartido ofrecía una fuerza poderosa para enfrentar lo desconocido. A medida que se adentraban más en la búsqueda de un plan, Manuel sintió como el miedo se disipaba. Estaban fusionando sus fuerzas, su conexión era ahora un recurso invaluable contra la adversidad inminente. La emoción crecía dentro de él al pensar en todas las vidas que podrían cambiar con su esfuerzo conjunto. Con el viento soplando suavemente a su alrededor y el sol empezando a ocultarse en el horizonte, Manuel miró a Lira con renovada confianza. No importa lo que venga, estoy listo para enfrentar esto contigo, dijo firmemente. Vamos a proteger nuestro mundo y construir esas conexiones que necesitamos. Lira sonrió, y juntos comenzaron a caminar con determinación hacia adelante, preparados para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. El vínculo entre ellos se sentía más fuerte que nunca. Juntos eran un equipo listo para hacer frente al destino. Con la determinación renovada, Manuel y Lira se dirigieron al parque donde habían pasado tantas horas de su infancia. La idea de organizar un encuentro para ayudar a los demás a conectar emocionalmente comenzaba a tomar forma en sus mentes. La brisa suave que soplaba entre las hojas traía consigo un sentimiento de esperanza, como si les recordara que el cambio era posible. ¿Qué te parece si empezamos a planificar algo sencillo?, sugirió Manuel mientras observaba el espacio abierto del parque. Podríamos invitar a nuestros viejos amigos y proponer una tarde de actividades. Lira asintió con entusiasmo. Sí, eso suena perfecto. Necesitamos crear un ambiente acogedor donde la gente se sienta segura para compartir sus emociones. Podemos incluir juegos que fomenten la interacción y quizás una charla donde todos puedan hablar sobre cómo se sienten en estos tiempos difíciles. Manuel pensó en todas las veces que había compartido risas y vivencias con sus amigos en ese mismo lugar. Recordó cómo, de niño, cada risa resonaba como un eco cargado de vida y alegría. Y también podríamos incluir historias sobre nuestra infancia, agregó. Las anécdotas sobre nuestras aventuras pueden servir como un recuerdo poderoso que conecte a los demás con sus propias experiencias. Las palabras de Manuel despertaron el interés de Lira. Eso es crucial, dijo ella con una mirada perspicaz. Recordar momentos felices les permitirá ver lo valioso que es el afecto humano y cómo pueden apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Manuel sonrió al ver cómo Lira estaba tan involucrada en el proceso. Su energía era contagiosa. Podríamos hacer una especie de círculo de recuerdos donde todos compartan algo significativo, propuso. Tal vez eso facilite que otros abran sus corazones y se sientan más cómodos hablando sobre sus emociones. Los ojos de Lira brillaban con emoción mientras asintió nuevamente. Exactamente, esa es la clave. La vulnerabilidad puede ser una herramienta poderosa. A través del acto de compartir, podemos ayudar a desmantelar esas emociones negativas que busca explotar esa fuerza oscura. El plan comenzó a tomar forma en la mente de Manuel, quien podía visualizar cómo sería ese encuentro. La imagen del parque lleno de amigos compartiendo risas y lágrimas lo llenó de satisfacción, pero también sintió un pequeño nudo en su estómago. No sería fácil reunir a todos y convencerlos de participar en algo tan íntimo como enfrentar sus emociones. ¿Crees que será sencillo lograrlo? Algunos podrían mostrarse reacios, preguntó, reflejando su inquietud. Lira lo miró con calidez y confianza. Al principio puede ser complicado, pero si tú te muestras auténtico y vulnerable al compartir tus propias experiencias, los demás probablemente te seguirán el ejemplo. Tu historia puede ser el hilo conductor que conecte a todos. A medida que continuaban diseñando su plan, Manuel recordó su propia historia, los días oscuros tras perder contacto con antiguos amigos y cómo esas conexiones habían influido en su vida. Mientras relataba algunos episodios a Lira, su voz adquirió pasión. Hablar sobre eso lo ayudaba a liberar las tensiones acumuladas dentro de él. Es cierto, declaró finalmente. Mis recuerdos podrían inspirar a otros a abrirse y ver que no están solos en sus luchas emocionales. La tarde avanzaba mientras discutían tácticas sobre la mejor manera de invitar a antiguos compañeros, elaborar carteles atractivos y utilizar las redes sociales para llegar a más personas. La sensación de unidad creció entre ellos. Cada idea parecía añadir fuerza al vínculo cósmico que compartían. Una vez que tuvieron un esquema básico del evento, decidieron hacerlo por el próximo fin de semana para dar suficiente tiempo para prepararse.
Hablaron sobre detalles prácticos durante todo el recorrido por el parque hasta llegar al viejo árbol donde habían grabado sus iniciales muchos años atrás. Se detuvieron allí un momento, dejando que la nostalgia fluyera sobre ellos como un manto reconfortante. Mira, dijo Lyra, señalando hacia el tronco del árbol, este lugar simboliza nuestra conexión desde tiempos inmemoriales. Deberíamos recordar esto mientras nos preparamos para nuestro plan. Necesitamos mantener esa esencia viva. Manuel tocó la corteza del árbol con cariño, sintiendo cómo vibraban las memorias en su interior. Ese símbolo nos da fuerza, respondió él. Si logramos revivir esos buenos tiempos y fortalecer nuestras conexiones ahora, podremos hacer mucho más por nosotros mismos y por quienes nos rodean. Ambos sonrieron ante la idea compartida, sabían que estaban en el camino correcto para enfrentar lo que se avecinaba juntos, con renovada determinación. Se encaminaban hacia el futuro listos para abrir sus corazones y crear nuevas historias significativas mientras luchaban contra la amenaza oscura que acechaba en los confines del universo. Mientras volvían por el sendero con entusiasmo palpante entre ellos, Manuel se dio cuenta de algo fundamental: era posible utilizar el poder especial de aquellos recuerdos compartidos como una herramienta poderosa no solo para superar obstáculos sino también para crear un mundo mejor lleno de amor y conexión emocional genuina. El día del encuentro en el parque llegó, y la emoción flotaba en el aire. Manuel y Lyra habían trabajado arduamente para preparar cada detalle, desde las actividades hasta las decoraciones que harían sentir a todos cómodos y bienvenidos. La brisa cálida acariciaba sus rostros mientras observaban cómo su antiguo rincón de juego se transformaba en un espacio lleno de vida y color. A medida que los amigos comenzaban a llegar, una mezcla de nerviosismo y anticipación invadió a Manuel. Se detuvo frente al grupo reunido, el sonido de risas y murmullos llenando el aire. Recordó cómo solían ser, niños despreocupados que jugaban sin límites, ahora reunidos como adultos con historias que contar. Lyra, a su lado, lo animó con una sonrisa. Todo estará bien, le dijo en voz baja, esta es tu oportunidad para compartir lo que tienes en el corazón. Cuando Manuel subió al improvisado escenario, sintió una oleada de recuerdos invadirlo. Era como si cada rayo de sol que iluminaba el parque estuviera también iluminando sus recuerdos compartidos con aquellos amigos que alguna vez fueron tan cercanos. Con un profundo suspiro, comenzó: hola a todos, saludó, notando cómo algunas caras sonrieron al reconocerlo. Me alegra verlos aquí hoy. Este lugar ha guardado tantos momentos especiales para nosotros, y hoy quiero que juntos podamos crear más. La atención del grupo se centró en él mientras hablaba sobre sus experiencias pasadas, relatos sobre las travesuras de su infancia que lograron arrancar risas sinceras del público. Habló sobre el cohete de papel que habían construido y sus aventuras en busca de duendes. Cada anécdota lo acercaba un poco más a ellos. Con cada historia compartida, logró sentir un cambio en la atmósfera. La alegría comenzaba a fluir entre él y sus amigos, suavizando las barreras emocionales que habían crecido con el tiempo. Fue entonces cuando decidió abrir su corazón realmente. He luchado con mis propios recuerdos y emociones, admitió, sintiendo que la vulnerabilidad era ahora su aliada. Durante mucho tiempo creí que tenía que enfrentar todo solo, pero hoy me doy cuenta de que no estoy solo. Nunca lo estuve. Lyra observaba desde un costado. Su corazón se llenó de orgullo al ver a Manuel abrirse ante su comunidad. Ella sabía que estas palabras eran parte fundamental de su misión. Cada conexión emocional ayudaba a contrarrestar la amenaza oscura que se cernía sobre ellos. Mientras continuaba hablando, vio el rostro de algunos amigos cambiar. Estaban también reviviendo viejas memorias. Y así lo entendió claramente: los buenos recuerdos tenían poder, pero compartir los dolorosos también era liberador. Les habló sobre cómo había perdido contacto con muchos de ellos pero siempre guardó esos momentos con cariño. Gracias por ser parte de mi vida, concluyó Manuel. Hoy estamos aquí no solo para recordar nuestro pasado sino para crear un futuro donde podamos apoyarnos unos a otros sin miedo. Las palabras resonaron en el aire, y Manuel sintió una energía renovadora llenar el espacio mientras otros comenzaron a compartir sus propias historias y sentimientos. Sus antiguos amigos empezaron a abrirse. También, se creó un círculo donde las risas se mezclaban con lágrimas al relatar las luchas emocionales posteriores a su infancia. Lo inesperado sucedió cuando Juanita, una amiga cercana desde la infancia que había estado distante durante años, tomó la palabra después de él. Con voz temblorosa pero decidida explicó: durante mucho tiempo he sentido que mis experiencias eran solo mías,
nunca entendí el valor de compartirlas hasta ahora, gracias por mostrarme cómo puede ser esta conexión. Al escucharla, Manuel sintió una oleada de orgullo y emoción desbordante, la conversación fluía como agua fresca tras una sequía prolongada. Cada historia contada era un ladrillo más en la construcción del escudo emocional que estaban formando contra la amenaza externa. Todo parecía encajar perfectamente cuando Lira tomó la palabra también. Lo hermoso de estos momentos es que no son solo recuerdos individuales, son puentes entre nuestras experiencias compartidas, dijo, necesitamos entender y abrazar nuestras emociones para combatir esa oscuridad juntos. Justo entonces, la energía del parque cambió rápidamente, un viento helado sopló justo antes de tomar forma la sombra oscura mencionada previamente por Lira. La atmósfera se volvió tensa ante su presencia inminente, los murmullos cesaron y miradas nerviosas recorrieron los rostros. Reunidos, Manuel sintió como todo lo vivido hasta ese momento cobró vida dentro de él, recordó las lecciones aprendidas a través del amor compartido entre amigos y la fortaleza forjada en esos recuerdos pasados. Sintió cada emoción intensa latir con fuerza en su pecho mientras renacía una determinación sin igual al enfrentar este desafío junto a Lira y sus amigos. Regresando inmediatamente al centro del evento donde se formaría una nueva defensa emocional frente a esta amenaza oscura, levantó su voz. Hoy hemos aprendido algo poderoso, juntos somos más fuertes, gritó con valentía, si enfrentamos esto como una comunidad unida por nuestros recuerdos y emociones compartidas, podemos vencer cualquier oscuridad. La respuesta fue inmediata, todos levantaron sus voces en apoyo mutuo mientras tomaban manos alrededor del círculo formado espontáneamente para establecer esa defensa emocional deseada por Lira desde el principio. Era un acto heroico impulsado por el amor y la amistad, Manuel comprendía. Ahora plenamente el verdadero valor de ese vínculo humano inquebrantable capaz no solo de superar obstáculos sino también de salvar comunidades enteras ante cualquier adversidad futura. Después del exitoso encuentro en el parque, Manuel se sentía renovado, la experiencia de compartir y reconectar con sus amigos había sido transformadora, y la unión que se había forjado entre ellos resonaba profundamente en su corazón. Mientras caminaba de vuelta a casa junto a Lira, reflexionó sobre el día, el eco de las risas y las historias compartidas aún vibraban en su mente. No puedo creer lo que hemos logrado, dijo Manuel, mirando a Lira con satisfacción, nunca pensé que reunir a todos de esta manera sería tan poderoso. Lira sonrió, su expresión brillando con orgullo, tu valentía al abrirte y compartir tus vivencias fue inspiradora, hoy hemos creado algo más que recuerdos. Hemos establecido un espacio seguro para que todos podamos enfrentar lo que sentimos, juntos, respondió ella con una voz llena de calidez. Mientras continuaban su camino, Manuel pensó en su viaje personal hasta ese momento. Desde el primer día que regresó a su ciudad natal, había estado envuelto en una mezcla de nostalgia y ansiedad. Sin embargo, enfrentar sus miedos y abrirse al pasado le había proporcionado una nueva perspectiva sobre las relaciones humanas. Es sorprendente cómo nuestros recuerdos pueden servir como anclas durante tiempos difíciles, dijo él, recordando las sonrisas y las lágrimas compartidas en el parque. Creo que he aprendido a valorar tanto los buenos recuerdos como los momentos difíciles. Lira lo miró con interés. ¿Y qué es lo que has descubierto sobre ti mismo en este proceso? Manuel se detuvo un momento, contemplando sus palabras. He aprendido que no debo tener miedo de mostrarme vulnerable. Al abrirme, he permitido que los demás también se conecten conmigo, respondió, sintiendo como cada palabra cobraba vida en su interior. La conexión emocional es fundamental, la amistad puede ser nuestro refugio más fuerte. No muy lejos de allí, el viejo árbol donde habían vivido tantas aventuras se alzaba majestuoso frente a ellos, era un símbolo del paso del tiempo y la historia compartida. Manuel se acercó y acarició su tronco, recordando la promesa grabada en su corteza, M más L igual a siempre. Mira esto, dijo mientras señalaba las iniciales, este árbol representa nuestro vínculo y todo lo que hemos superado juntos. Cada experiencia vivida aquí ha construido lo que somos hoy. La mirada de Lira se tornó introspectiva. Mientras observaba el árbol, y todo lo que hemos creado juntos a partir de esos recuerdos ahora sirve para enfrentar la adversidad, afirmó, sabemos que esa sombra oscura puede regresar, pero hoy hemos armado una sólida defensa emocional. Esa idea de resiliencia llenaba a Manuel de determinación, recordaba cómo habían conseguido reunir a tantas personas y permitirles salir de sus propios caparazones.
En él había crecido una confianza renovada en el poder del amor y la amistad. Estamos listos, Lyra. Dijo finalmente, la próxima vez que esa fuerza oscura intente interrumpir nuestra paz, sabremos cómo enfrentarlo juntos. He aprendido que cada relación puede ser una fuente de luz frente a la oscuridad. A medida que caminaban juntos hacia el atardecer, Manuel comprendió que no solo estaba listo para enfrentar cualquier desafío, también estaba preparado para abrazar el futuro con posibilidad. Cada paso se sentía más ligero mientras se alejaban del pasado y se dirigían hacia un horizonte lleno de esperanza. Mientras transitaban por las calles conocidas, comenzaron a elaborarse nuevos planes en sus mentes. Querían organizar más encuentros y talleres donde pudieran involucrar a la comunidad en el proceso de sanación emocional. El futuro se presentaba lleno de oportunidades para transformar las heridas del pasado en puentes sólidos hacia un presente mejor. Manuel sonrió pensando en cómo había evolucionado desde aquel hombre solitario abrazado por la nostalgia hasta convertirse en un facilitador del amor y la conexión. Con Lyra a su lado, sabía que podía asumir cualquier desafío que viniese a su camino. Al final del día, no solo había revivido recuerdos, había encontrado un nuevo propósito: ser un catalizador para la unión y el entendimiento entre los seres humanos. Con cada historia compartida y cada abrazo, estaba contribuyendo a construir un futuro donde las emociones florecieran libremente y nadie olvidara el poder del compañerismo. Lyra caminaba junto a él, consciente de las nuevas historias por vivir y crear juntos. Ya no eran solo amigos cercanos, eran aliados dispuestos a enfrentar cualquier sombra oscura con la luz brillante de sus recuerdos compartidos y los lazos profundos que habían cultivado entre ellos y la comunidad. Con el viento suave acariciando sus rostros, Manuel y Lyra se dirigieron a casa después del encuentro en el parque, sintiendo la calidez de las conexiones recién forjadas. La comunidad había comenzado un nuevo capítulo en su historia juntos. Y ambos sabían que algo significativo había cambiado en sus corazones. Mientras caminaban por las calles familiares, Manuel miró a Lyra, sus ojos resplandecían con una mezcla de orgullo y esperanza. No puedo creer lo que hemos logrado hoy, dijo él. Hemos creado un espacio donde las personas pueden sentirse seguras para compartir sus emociones. Lyra sonrió y asintió lentamente. Sí, pero esto es solo el comienzo. Lo que hemos hecho hoy puede ser un modelo para lo que podemos lograr en el futuro. Si continuamos fomentando estas interacciones, podríamos ayudar a muchas más personas. Manuel se sintió inspirado. Podía ver la posibilidad de un camino donde los humanos y los extraterrestres pudieran colaborar para enfrentar sus desafíos juntos. Recordó las historias que se habían compartido en el parque, los momentos de risa y las lágrimas que habían fluido como un río entre amigos. Esa experiencia colectiva no solo había fortalecido la comunidad, sino que también había sembrado la semilla de un cambio más profundo. Al llegar a la plaza central del pueblo, donde estaba la fuente renovada, Manuel propuso: ¿qué te parece si organizamos más encuentros? Tal vez podríamos invitar a personas de diferentes comunidades y otros mundos, no solo para compartir recuerdos, sino también para aprender unos de otros. Lyra lo miró con interés. Eso podría ser revolucionario. Un intercambio cultural podría abrir muchas puertas y cambiar la percepción que tienen los humanos sobre mi especie y viceversa. Manuel sonrió al pensar en la posibilidad. La idea de unir aún más a su comunidad con otras especies no parecía tan lejana. Era un paso hacia una colaboración que podría traer paz y entendimiento mutuo. A medida que discutían ideas sobre cómo llevar a cabo estos encuentros intergalácticos, la conversación giró hacia un tema que ambos consideraban crucial: la educación emocional. Quizás podríamos trabajar en un programa educativo que explore cómo gestionar y expresar las emociones, sugirió Manuel. Podría incluir talleres y actividades donde las personas compartan no solo sus historias, sino también aprendan a apoyarse mutuamente. Lyra asintió, entusiasmada por la idea. Y esto también podría incluir aspectos de mi cultura. Compartir algunas de nuestras tradiciones sobre la conexión emocional podría enriquecer aún más el diálogo. La chispa de la colaboración iluminó sus rostros mientras imaginaban un futuro donde humanos y alienígenas pudieran aprender uno del otro, superando prejuicios e ignorancias pasadas. La idea de construir puentes entre culturas distintas resonaba profundamente en ambos. Sin embargo, en medio de sus esperanzas, Manuel recordó la sombra oscura que había amenazado su comunidad. Sabemos que esa fuerza sigue estando ahí, explicó con seriedad. No podemos bajar la guardia, debemos prepararnos para cualquier eventualidad. Lyra lo miró con determinación.
cada vez que nos unimos, debilitamos su poder. Cuanto más fuerte sea nuestra conexión emocional, más difícil será para ellos alimentarse de nuestras debilidades. Ambos se sintieron fortalecidos por esa idea. Estaban creando un escudo emocional a través de su comunidad y conexiones humanas. Con cada encuentro, cada historia compartida, estaban construyendo defensas más sólidas contra cualquier amenaza externa. Mientras se preparaban para regresar a casa, Manuel se dio cuenta de que este viaje no solo había cambiado su vida, estaba cambiando la percepción de lo que significaba ser parte de una comunidad amplia y diversa. Las interacciones humanas y alienígenas comenzaron a tomar forma como un nuevo paradigma de comprensión y colaboración. A medida que se alejaban del parque y del bullicio del encuentro, una nueva determinación llenó su pecho. El futuro era incierto, pero ahora estaba empoderado por el amor y el apoyo mutuo, no solo por sus amigos humanos, sino también por su amiga alienígena cuya presencia había reavivado la chispa de esperanza en su vida. Mientras Manuel pensaba en las historias que aún estaban por contar y los vínculos que aún quedaban por forjar, entendió que cada experiencia compartida sería una oportunidad para crear una nueva narrativa, una donde la diversidad fuera celebrada y donde los recuerdos se entrelazaran para formar una red de seguridad emocional poderosa frente a cualquier desafío que pudiera venir. Juntos avanzarían hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas, ya no como dos mundos separados, sino como una comunidad unida dispuesta a enfrentar lo desconocido con valentía y amor compartido.